Sí, muy buenos días, Héctor. Perfecto, Por buen aquí ya día. estoy en ese tema. Enseguida comparto. Y ya espero que esté compartiendo. Sí, muy buenos días. Muy buen día, ingeniero. Muchísimas gracias por la invitación a participar en el seminario. Muy honrado por hacerlo. Gracias a Eh, usted. la, la charla de hoy pues va a versar sobre el tema de una patología que hicimos y un reforzamiento sísmico de un puente muy icónico en la ciudad de Bogotá, que es, básicamente es un puente de los años 80, que está ubicado en la Avenida de las Américas con la Avenida Carrera 68. Nuestra presentación, pues, o la presentación va a tener el siguiente formato. Vamos a hablar un poquito de la localización del proyecto en la ciudad de Bogotá, la descripción, la metodología que se llevó a cabo, la modelación estructural y cómo se enfocó el reforzamiento estructural. El puente se encuentra localizado en la ciudad de Bogotá, en los cerros, en la parte suroriental de la ciudad, en la avenida de las Américas con avenida 68. Se trata de dos puentes paralelos, eh, ubicados muy cerca de los cerros orientales. Eso es una buena referencia. Son dos puentes básicamente de una longitud estimada de 205 metros, con algún sesgo muy pequeño, sesgo de 10 grados, y cada uno de ellos tiene luces que están del orden de 30 metros la máxima y 20 metros la mínima. ¿Cómo es la tipología estructural de los puentes y cómo evolucionó? Esta es una fotografía que muestra el estado del puente en el momento antes de la intervención. Si observamos, se trata de estructuras muy esbeltas. Eso es un tema a favor desde el punto de vista estético y muy optimizadas. Estos puentes fueron construidos en un consorcio entre una firma que se llamaba Brugués y T.Y. Lin, que tenía en su momento 3 puentes en Bogotá. Y el tablero pues tiene un ancho de 20,94 y aloja pues 4 calzadas y está conformado por una losa maciza de un espesor variable. Esas losas macizas se apoyan sobre un par de nervios longitudinales, que son los que vemos acá. Y estos nervios longitudinales pues tienen una altura de solo 1 metro, lo cual lo hace una estructura muy esbelta. Este es el puente para la luz de 30 metros, que es un treintavo de la luz, que es bastante esbelta. Esta es la sección transversal de la sección. Observen acá las losas que son de espesor variable. En este sentido, estas son las dos losas y esta es una junta que se deja entre los dos puentes. Las pilas son de canto variable, de ancho variable, prismáticas, y la superestructura como tal, la viga, tiene solo una altura de 1 metro. Esta 1,55 con la losa, pero sobresale 1 metro. Importante acá mirar el tamaño de los voladizos. Estamos hablando de voladizos de 5,17 y 4,10 para puentes hechos en los años 80. Son voladizos muy importantes. Los voladizos arrancan con un espesor de 0,55, que es aproximadamente 1/10 de la luz, y terminan en 0,25. Acá pues aloja las barreras vehiculares, que también son prefabricadas. Interesante el proceso constructivo llevado a cabo. Es un poco, hablaremos ahorita. La infraestructura de las pilas es troncopiramidal, en sección variable, en sección transversal y también en sección longitudinal, buscando la máxima optimización y comportamiento de la estructura. Es un poquito lo que se busca, además de tener un efecto estético bien interesante.
Las zapatas del proyecto son zapatas aisladas, son zapatas cuadradas de 720 por 720 con un espesor de 1,30, espesor variable, y que terminan en 0,90. Interesante porque en Bogotá en general no se encuentran puentes cimentados directamente pues, por el tipo de suelo. Sin embargo, acá esa estructura va a estar cerca de los cerros y los suelos son de mejores características y permite utilizar zapatos aislados en lugar de una cimentación profunda. Los puentes son dos puentes construidos en los años 80, cuando el diseño sísmico en ese momento básicamente, si se revisa la memoria de cálculo, estaban diseñados para el 10% del peso de la estructura. Ese era básicamente el criterio de diseño sísmico. ¿Cómo enfrentamos el proceso de patología y refuerzo de la estructura? Pues en principio era muy importante la recopilación de información. La búsqueda de los planos y la memoria de cálculo pues es una tarea que no siempre tiene un final feliz, pero que es muy importante porque pues se permite conocer detalles del proceso de diseño y construcción, que suelen ser determinantes en la evaluación de esfuerzos totales en la estructura. Entonces, se dedicó mucho tiempo a este tema de la búsqueda de planos y memorias de cálculo. Paralelo a esto, se efectuó una inspección inicial, nosotros la llamamos inspección principal, que busca conocer la estructura y realizar una evaluación inicial de los daños y comparar la información recopilada con la de los planos de diseño. También pues sirve como referente para poder lanzar el plan de inspección especial y el plan de ensayos que se va a hacer. Pues en esa inspección inicial pues se evalúa también qué daños tiene la estructura. Luego se hace una inspección especial, pues que está sobre todo orientada al levantamiento ya detallado de las lesiones, a la ejecución de los ensayos que suelen ser no destructivos o semidestructivos, y todas las pruebas de campo que se realizan, los ensayos de laboratorio. La primera parte, que es la búsqueda de los planos, pues como les comentaba, no es sencillo lograrla, pero pues se hizo una comunicación con las oficinas de TY Lin en San Francisco y a través de la oficina de Bogotá de TY Lin, y se logró conseguir los planos originales. Ellos los tenían escaneados totalmente y nos enviaron vía correo los planos escaneados y las memorias de cálculo de toda la estructura. Eso fue aquí se observan los planos, la diapositiva, por ejemplo, la sección transversal, y en la parte izquierda y en la parte derecha cómo es el trazado de los cables. Sin esta información es bastante complejo realizar una evaluación de un puente de esas características, porque pues no conoce exactamente la ubicación de los cables, que es primordial a la hora de evaluación los esfuerzos, a la hora de evaluar los esfuerzos en la superestructura. La sección transversal está conformada básicamente, como les comentaba, por dos vigas dorsales, que son estos longitudinales, y una losa que es de sección variable. Aquí hay un tema interesante, y es que la losa es parcialmente prefabricada. O sea, eran prefabricados que tenían un espesor pequeño que se colocaban sobre las vigas dorsales, y posteriormente se fundía un concreto de segunda etapa con las impostas o las barreras y se hacía sección compuesta. El proceso constructivo básicamente un proceso vano a vano, que se construía uno o dos vanos iniciales y una parte del tercer vano hasta el punto de inflexión. Se fundía o se hormigonaban las vigas dorsales, se realizaba un tensionamiento inicial, se colocaban los prefabricados, que estos prefabricados eran pretensados nervados,
luego se colocaba un concreto de segunda etapa y se realizaba un segundo tensionamiento, y pues a partir de ahí ya se iba generando la estructura completa. Ese fue el proceso constructivo que revisamos en planos y que está acorde con lo observado en campo. Desde el punto de vista de estructura, pues había que reconocer cómo era el sistema estático. Acá el sistema estático de la estructura está conformado por, son básicamente 8 apoyos. Las pilas que llamamos aquí pila 2 y pila 8 son pilas muy cortas y son pilas que dejaron rótulas longitudinales en la parte superior e inferior, al igual que los apoyos de las pilas 3 y 7. Esto pues tenía como objeto básicamente realizar un mejor control de los acortamientos de la estructura por efectos de retracción y fluencia, y también favorecía el comportamiento sísmico. Transversalmente, pues las pilas se encuentran en voladizo, básicamente, y en los estribos, pues estaban unos topes sísmicos bastante débiles. Es un plano, unas figuras sacadas de los planos de diseño, donde se puede observar aquí las rótulas, son rótulas de Fresinet, básicamente. Tenemos acá un acero o una columna de un diámetro muy pequeño para generar la rótula en la parte superior e inferior de las pilas 2 y 8, y en sentido transversal pues sí es continua, o sea, sí se encuentra continua en la parte inferior y superior. En las pilas 3 y 7 la rótula es únicamente en la parte superior, en sentido longitudinal, y transversalmente y en la parte inferior sí son continuas. Las columnas de los ejes 4, 5 y 6 sí son totalmente monolíticas, son las columnas más altas. Entonces, más que el concepto estructural es, si la pila es muy bajita, muy pequeña, pues coloco rótulas en la parte inferior y superior para no transferirle esfuerzo a la cimentación y a las pilas, y en la medida en que van creciendo el tamaño de las pilas, pues se dejan empotradas. Ese fue el concepto que se utilizó. La segunda tarea, pues paralela a lo que se hizo con la consecución de los planos, fue la inspección principal. La inspección principal, pues básicamente se hace basado en un formato que tiene el IDU para pasos elevados y consiste en realizar una inspección de componente a componente, desde los componentes estructurales y no estructurales, las columnas, las vigas, el tablero, y que son elementos estructurales, hasta los no estructurales como las juntas de dilatación, la barrera o el estado de pavimento. Sobre pues, este formato se da una calificación que involucra estas variables que acabo de mencionar, que en este caso se dio una calificación de 3/5, que involucra pues que la estructura requiere reparación inmediata. De esa inspección principal, pues se hizo una descripción general de las lesiones que se encontraron y sirven para poder lanzar la campaña de ensayos que se va a hacer posteriormente, que es la inspección especial. Estos ensayos de estos daños son relevantes. Los daños en juntas de dilatación son debidos a asentamientos de terrapleno o impacto vehicular, fisuras longitudinales y transversales de la carpeta asfáltica que están asociadas a fisuras de la losa o a juntas frías, barandas deterioradas por corrosión y pérdida del concreto. Se encontraron algunas fisuras en la parte inferior del tablero, en los prefabricados. Nuestra conclusión es que se deben esencialmente a flexión en construcción. Tenemos la sensación que los tableros, como eran tan anchos, fueron apoyados en las aletas, y eso condujo a una flexión transversal durante la fundida del concreto de segunda etapa. También existen unas fisuras verticales en las vigas dorsales, muy cerca de las pilas, en la cara inferior.
Lo que observamos y verificamos con los cálculos es que esto se debe a un exceso de post-estado durante la etapa de construcción, que generaba unas tracciones importantes en esa zona, generaba unas fisuras básicamente transitorias en construcción. Luego observamos unas fisuras o unas juntas frías en las vigas dorsales en sentido longitudinal y algunas filtraciones de aguas en la losa. Pero en general la estructura se observaba en buen estado. Algunas fotografías de los daños, aquí los daños en carpeta asfáltica, los daños en las barreras. Estas son las fisuras que hablábamos, que son fisuras longitudinales asociadas más a flexión vertical. Y acá se observan las fisuras en los cabezales cerca de las pilas. Una vez que realizamos la inspección pues, principal, pues se programa la inspección especial. En este caso, la inspección especial tenía pues, varios objetivos. En primera instancia era determinar la vida residual de la estructura, determinar su durabilidad. Entonces, este era un puente que a su momento tenía 38 años de vida útil que habían transcurrido desde su construcción. Comparar las propiedades de los materiales en los elementos principales, básicamente para poder hacer las evaluaciones estructurales, pilas y tablero. Pues con énfasis en los temas de resistencia al concreto, módulos de elasticidad, verificación de diámetros y espaciamiento de armadura contra los planos y proceder pues posteriormente a hacer el eventual diseño de refuerzo de la estructura, tanto para cargas estáticas como dinámicas. Estas pruebas de campo pues fueron básicamente las siguientes: detección y determinación de la posición de armadura. Esto se hace con el ferroscáner, como ya se comentó en la conferencia anterior. Medición de recubrimientos en elementos principales, también con el ferroscáner. Se realizan regatas de verificación para poder validar el espaciamiento, el diámetro del refuerzo y los recubrimientos. Eso es un tema bien importante porque pues, a pesar de que cada día llegan al país de aparatos más sofisticados para determinar o detectar armadura, lo cierto es que están muy ligados también a la destreza del operario y demás, y siempre es mejor hacer regatas de verificación. Lo otro pues que se hizo fue una medición de la profundidad de carbonatación tanto en columnas y tableros, pues teniendo en cuenta que se trató de un puente urbano. La determinación del potencial de corrosión es un tema bien interesante que se hizo junto con la resistividad eléctrica del concreto y que buscaba verificar si existían indicios de corrosión generalizada dentro de la estructura. Se realizó también la determinación de la resistencia asociada al pulso ultrasónico, resistencia a compresión del concreto en núcleos de 3 pulgadas y la evaluación de módulos de elasticidad del concreto. Pues como ya se comentó anteriormente, pues la profundidad de carbonatación básicamente lo que se hace es que se destapa el acero, se retira el recubrimiento y se atomiza con una solución compuesta por fenolftaleína. Entonces, dependiendo de el pH del concreto es mayor a 9,5, pues da un color púrpura y si no da color púrpura porque está carbonatada y se revisa esa carbonatación. Esta tabla pues tiene en cuenta por qué elemento se le hizo o se le midió profundidad de carbonatación, la localización, el punto, cuánto es la profundidad y cuánto es el recubrimiento, así como el estado del refuerzo que se encontraba cuando se hizo la medición. Se hicieron muchas medidas buscando tener un mapa lo más amplio posible del estado del frente de carbonatación, pues que es una medida muy importante de la vida residual de la estructura. Básicamente con las medidas de carbonatación, con la edad de la estructura y con la profundidad de carbonatación, o sea, con la medida de recubrimiento, con la
medida de la profundidad de carbonatación, aquí está el recubrimiento, pues uno puede observar si la estructura se encuentra en buen estado o no. En general, lo que observamos es que, salvo algunos puntos en columnas que fueron o habían sido o venían siendo utilizados como baños, pues el puente tenía muy buena protección a la carbonatación. Estas son otras gráficas en otros puntos. Digamos que la conclusión al final es que la vida residual de la estructura es superior a 50 años y que más del 75% del acero se encontraba protegido y con un riesgo de corrosión bajo. Eso, sin embargo, pues no es concluyente, hay que acompañarlo de otros ensayos. Entonces, pues, lo que se hace es un ensayo electropotencial de corrosión que permite, es un ensayo no destructivo, que permite verificar potenciales zonas de corrosión mediante una celda de cobre sulfato. Se miden, lo que se hace es una cuadrícula, en este caso se hizo en las columnas, sobre todo en las pilas, y se mide el potencial de corrosión en milivoltios. Y ese valor se revisa contra unos valores de referencia. Entonces, en general, lo que se observó es que se encontraban entre menos 200 y menos 350 milivoltios. Entonces, pues no, la evidencia de corrosión era baja. Para verificar esa información se hace un ensayo de resistividad eléctrica del concreto, es una medida de la velocidad de corrosión y del potencial de corrosión. Se supone que un concreto seco y libre de sales tiene una resistividad eléctrica alta y esto implica un bajo nivel de desarrollo de un proceso de corrosión severo. Entonces se hace bajo la norma esto T35817. En general, pues se observó que las lecturas estaban entre los 50 y los 100 ohmios, que indican un bajo riesgo de corrosión. No obstante, estos dos ensayos anteriores se hicieron algunos apiques en las mismas zonas para corroborar que pues, no existía corrosión en la estructura. Al final, lo que se observa es que la importancia de un buen recubrimiento, una buena calidad del concreto y una buena calidad de la mano de obra, pues genera una barrera muy importante al CO2 y a la humedad. Esa es la conclusión. Estas son algunas tablas de los valores medidos. Posteriormente, pues se hicieron algunos ensayos ultrasónicos, de impulso ultrasónico, contra testigos ensayados y básicamente pues lo que se hace es medir una trayectoria de la longitud de onda a lo largo de las vigas dorsales para verificar si el concreto, la calidad del concreto y la densidad. Se supone que a mayor velocidad de onda, pues el concreto tiene mejor densidad. Entonces, aquí están algunos de los valores obtenidos y en general están en el orden de los 4.000 metros por segundo. Es un valor medio. Y pues acá observamos que para ese valor medio de 4.000 metros por segundo, pues la resistencia del concreto estimada estaría del orden de 350 kilogramos centímetros cuadrados, perdón, 35 megapascal. Estos son valores de referencia. Tiene una dispersión importante del 15%, o una desviación estándar, pero bueno, es un buen valor para mirar. Luego pues, queríamos mirar el tema de la resistencia del concreto, pues hay varios ensayos, la esclerometría no goza de la mejor fama para concretos endurecidos, sin embargo, pues sí, se tiene buena experiencia en el uso de esta herramienta acompañado con ensayos de ultrasonido y ensayos de toma de núcleo directa, pues dan son una buena herramienta para establecer la resistencia global del concreto de la estructura. Básicamente el ensayo de clorometría es un ensayo de rebote contra una superficie endurecida, pues debidamente calibrado el elemento.
Y pues aquí están los elementos que se verificaron y la correlación que se tiene. Como se observa, pues siempre hay, hay desviación importante, pero pues es un buen indicador a la hora de mirar la resistencia a compresión. Finalmente, pues se toman ensayos para tomar la resistencia a compresión del concreto, y estos mismos núcleos fueron utilizados para evaluar también el módulo elasticidad del concreto, módulo inicial. En general, pues son núcleos de 3 pulgadas de diámetro y 6 pulgadas de longitud. En lo posible, no siempre se logra, pues porque el acero puede puede encontrarse acero durante el proceso de extracción de los núcleos y no lograrse estas medidas. Sin embargo, pues se busca que se cumpla y pues se hacen unas correcciones, como ya lo explicaba la ingeniera Ana en su presentación anterior. Si hay una dispersión importante en la resistencia de las columnas, en concreto varía entre 212 y 514, pues con valores, muchos valores en el valor medio de 300 kilos centímetro cuadrado. Las vigas variaron entre 357 y 525 kilogramos centímetro cuadrado, con un valor atípico de 233 kilogramos centímetro cuadrado, y el tablero estaba del orden de entre 373 y 330 kilogramos centímetro cuadrado. Al final se revisó un promedio de las resistencias del concreto, la esclerometría y ultrasonido, y estamos en el orden de 350 kilos centímetro cuadrado. Estos son pues algunos los datos de los ensayos tomados, de los informes de los ensayos, ¿no? Y pues lo último pues que se hizo fue el tema de módulo elasticidad del concreto, pues que para este tipo de estructura resultaba un tema interesante de conocer para determinar la rigidez sobre todo ante carga lateral. En general, el módulo de elasticidad está del orden de 205.000 kilogramos centímetro cuadrado, de unas 20.000 megapascales. Este valor pues es relativamente bajo comparado con el valor normativo, que si uno aplica la ecuación de 3.600 raíz de esta prima, se estaría del orden de 25.000, pero sí fue el que se utilizó para efectos de los análisis. Este es un resumen de los ensayos realizados a lo largo de la estructura, y que buscaban en principio conocer pues cuál era el estado de la misma, la vida residual, y además validar los parámetros para los análisis y el diseño y el refuerzo. Fotografía de algunos de los ensayos tomados hechos. Y pues lo siguiente es la modelación estructural. Entonces, pues, para la modelación nosotros utilizamos un programa que se llama RM Bridge Advanced. Es un programa que permite modelar todas las fases constructivas de un puente. Y en compañía de hojas de cálculo que utilizamos utilizando MATCAD. Para la estructura, antes de reforzar, pues se evalúa la demanda, se hace análisis capacidad de demanda y los índices de sobreesfuerzo por componentes principales. Esto todo se hizo inicialmente utilizando método de fuerzas. Y las modelaciones, pues ya como lo hemos comentado, tenían en cuenta las rótulas que se ubicaban en las columnas, en la parte inferior superior o en la parte superior. El más importante pues era el tema del espectro de diseño. La ciudad de Bogotá tiene un estudio solar, pero este estudio estaba más orientado a edificaciones, de puentes no había nada en ese momento. Entonces se decidió hacer un estudio de sitio. Lo que se observa pues acá es que en este es el espectro de amenaza uniforme en roca, y este es el espectro de amenaza uniforme en superficie. Entonces hay dos grandes picos que están alrededor de 0.5 segundos y alrededor de 3 segundos. Entonces, pues sí, si observamos, pues va a haber una zona de periodos largos
hemos dicho, de meseta importante. Aquí esta meseta se aportó al orden del 1.2 segundos, pero disminuye y siempre los valores son importantes. Esto en gran medida descartaba la posibilidad de aislamiento sísmico, pues dado que no iba a ser muy eficiente. Se tuvieron en cuenta, pues además, los efectos de segundo orden del diseño. Para la estructura sin reforzar, lográbamos obtener por el sentido longitudinal un periodo de 0,59 segundos en sentido longitudinal y 0,39 en sentido transversal. Esto nos llevaba a que pues estábamos en la meseta, y la meseta pues implicaba una aceleración del orden de 0.7 G. Como le había dicho, la estructura fue diseñada para 0.1, para 0.1 G. O sea, había una eficiencia importante ante cargas sísmicas. Los resultados, pues, en la superestructura de los análisis de la estructura existente, hay unos sobreesfuerzos en estado límite de servicio, unas deficiencias en capacidad de flexión, sobre todo en momento positivo. Todo eso en la superestructura, y en la infraestructura había una ausencia de detalles de refuerzo adecuados de columnas. Refuerzo de confinamiento. El refuerzo de confinamiento de las pilas estaba conformado básicamente por barras de 3/8, separadas cada 20 centímetros. Deficiencia en capacidad cortante y flexocompresión en las columnas de los ejes 3, 4, 5, 6 y 7. Y deficiencia en capacidad de los topes sísmicos. Las cimentaciones también se observó que pues, se verificó que existía levantamiento de las zapatas, levantamiento total para la demanda sísmica de diseño en los ejes 3 y 7. La propuesta de reforzamiento, pues básicamente lo que nosotros observamos es que lo más razonable era conservar el sistema empotrado, porque el espectro no disminuía considerablemente con el incremento de periodo, entonces se descartaba el aislamiento, y más bien lo que buscamos fue rigidizar la estructura, mejorar la capacidad de resistencia y eliminar algunas rótulas. Entonces se eliminaron las rótulas inferiores en los ejes 2 y 7. Acá. Se mejoró el tema de los topes transversales en las pilas. Y básicamente se aumentó la inercia de las pilas. Ese fue básicamente el reforzamiento que se propuso. En la superestructura, pues sí se hizo un refuerzo con fibra de carbono, pues los índices de refuerzo no eran muy altos en el tablero, en las vigas dorsales, para absorber sobre todo evento extremo cuando eliminábamos estas rótulas, se incrementaban los esfuerzos en la superestructura, además debido a la demanda. Entonces, pues se hizo un refuerzo a flexión y cortante en esas zonas. La estructura reforzada nos da un periodo de 0,40, si se observa, pues no hay un cambio importante en los periodos, y se rigidiza en sentido longitudinal, pasa de 0,60 a 0,40. Pero el sentido transversal se conserva el mismo periodo, está 0,39 a 0,38, pues sucesivamente igual. Entonces la rigidización que se logró pues fue en sentido longitudinal. La premisa con la que se partió para rigidizar básicamente es que los efectos de retracción y fluencia ya han pasado 38 años, que únicamente tenemos los efectos debido a cambios térmicos, entonces a variación térmica. Entonces, en ese sentido, pues era una buena alternativa a reforzar la estructura. Adicional a los análisis por fuerza, se hicieron análisis de ductilidad, o sea, análisis por desplazamiento, para verificar las pilas de los ejes 3 y 7, la sección inferior, y de los pilas de los ejes 4 y 6, en sección inferior y superior. Estaban las zapatas. Esos análisis se hicieron unos análisis con la sección sin reforzar, con modelos seccionales, con programas como Xtract, de la sección sin reforzar y reforzada. Se verificaron cuáles eran los desplazamientos, y había un tema bien importante, interesante, y es que
el hecho de que la flexibilidad de la fundación incrementa la demanda de desplazamiento, y esto lleva a que la estructura pierda bastante de utilidad. Es decir, si en algún momento la cepata se llega a levantar, es probable que la pila permanezca esencialmente elástica porque pues, no se entera que se está levantando, por decirlo de alguna manera. Esto se hizo pues con las propiedades básicas del concreto, con las secciones reforzadas, confinado e inconfinado, que se limitó a .04. Concreto de aplastamiento, el desprendimiento del concreto se limitó a .05 y la deformación de fluencia a .02. Hicieron esos modelos seccionales. Con eso pues se determinó cuánto eran los desplazamientos. Fíjense que la demanda de desplazamiento sí se disminuye, la estructura la hemos rigidizado, entonces pasaba de un desplazamiento de 123 milímetros a 55. También existía levantamiento total, esto era la pila del eje 3 de la infraestructura. Una vez reforzado, pues ya no existía ese problema. Y se aumentó también la capacidad, carga axial y momento. En sentido transversal, pues no es tanta la variación, como ya lo vimos. En algunos ejes, como en los ejes 4 y 6, aunque no hay levantamiento parcial, no total de la cimentación, pues sí existe plastificación del suelo, que es algo que también puede detectarse con este tipo de análisis y que está explícito en los análisis, o implícito más bien, y es la posibilidad de que exista plastificación del suelo durante el evento extremo. Lo mismo ocurría con los ejes 4 y 6. Una vez hechas estas verificaciones, pues se diseñaba también la pila para que permaneciera como un elemento protegido ante las acciones plásticas de las mismas, acortante, y para que la superestructura también permaneciera esencialmente elástica. Por último, pues quisiera mostrarles un poquito cómo fue el reforzamiento estructural. Pues básicamente aquí hay algunos esquemas, reforzamiento con fibras que se hizo a flexión y acortante en las pilas, hubo una necesidad de anclar este refuerzo en la pila para garantizar que funcionara, dado que estaba sobre pilas. Estas son algunas fotografías de las ejecuciones, dándole gracias al consorcio constructor por facilitárnosla. Aquí es como quedó la estructura definida. Este reforzamiento de los topes sísmicos restributivos que se hizo con unos elementos metálicos que consideramos que eran los más apropiados para intervenir menos esas zonas. Aquí está la colocación de las fibras y de los topes, el final de los topes sísmicos, el recalce de las columnas, el recalce de las pilas, colocar unos apoyos temporales a fin de garantizar la seguridad durante la ejecución de la obra. Y aquí está cómo quedaron las pilas. El recalce de las zapatas, que básicamente solo se hizo en los ejes 3 y 7. La zapata como se encontró y cómo se recalzó con una viga de borde y con refuerzos anclados a la cara lateral de la zapata existente. Muchas gracias por su atención. Es poco. Gracias. No. Muchísimas gracias, ingeniero Nelson Betancourt, por su exposición. Tenemos dos preguntas de nuestra audiencia que le trasladamos inmediatamente. La primera de ellas dice, para poder determinar el levantamiento, ¿se desarrolló un análisis tiempo-historia? No, la verdad sí, hicimos análisis, hicimos push-over y análisis por fuerzas, pero no hicimos análisis temporal. Sí. Y siguiente pregunta. Para el caso de Bogotá, ¿por qué no se hizo un análisis de interacción suelo-estructura
para una cimentación superficial. Eso aumenta los efectos de segundo orden. Sí, efectivamente aumenta los efectos de segundo orden, como veíamos ahí en los análisis que hicimos estimados. Vemos que la interacción estructura también tiene un beneficio y es que incrementa el amortiguamiento. Entonces, pues al final está más del lado de la seguridad no considerarlo. Muy bien. Y última pregunta, ingeniero. ¿Por qué no se tomó el espectro CCP14 del 7% de excedencia en 75 años? Básicamente porque ese espectro daba una meseta mucho más corta que la del estudio de sitio. Entonces se prefirió hacer el estudio de sitio, pues dadas las características especiales de los suelos de Bogotá. Vale. Muchísimas gracias. Esas fueron las preguntas formuladas por nuestra audiencia. Muchísimas gracias, Nelson, ingeniero Nelson, por haber estado con nosotros. Y nada, bienvenido para la próxima oportunidad, el próximo seminario. Muy amable. No, muchas gracias por su invitación. Muchas gracias Vale, por la claro que sí. participación.